de los años 70, 80, podemos ver la fábrica de Boeing de estos últimos tiempos. Si miramos incluso la industria de la tecnología, o sea, esto es una empresa china muy famosa, se llama Foxconn, que hace iPhones, PlayStations, celulares Samsung, y la evolución que tuvo solamente en 4 años fue reemplazar casi 10, 12 de esas personas que venían antes en este tipo de brazos robóticos. Y la industria de la construcción, en la época en donde mi abuelo trabajaba, y ahora quiero mostrarles, prepárense, para lo que fue nuestra gran evolución. Bueno, esta es la industria de la construcción actual en Argentina. Como verán, bueno, esta fue nuestra evolución, pero bueno, dejando el chiste a un lado, nuestra gran evolución fue esta, desde 1982. AutoCAD fue la digitalización de nuestra industria y nuestra mayor evolución. A veces el pez es el último que se da cuenta que está embebido en el agua, y muchas veces en nuestra industria nos pasó esto. Este es un gráfico muy reconocido de la comparación de la productividad de nuestra industria versus a otras industrias. La productividad de otras industrias creció, esto está en Estados Unidos solamente, en un 265% del 64 al 2012. En la construcción un pequeño 10%, que podríamos decir que hasta 2012 no hubo evolución. Y por eso es que a mí me gusta un poco decir esta frase de Darwin que dice que no fue la especie más inteligente ni la más fuerte la que sobrevivió, sino la que mejor se adaptó a los cambios. Y como sabemos, estamos en una época en donde vamos a tener que adaptarnos a los cambios. Incluso esta gran pandemia nos va a generar muchos cambios en todo punto de vista. Y creo yo que esta evolución que Darwin nos mostró en algún momento es la evolución que vamos a tener que sufrir muchas veces, pero que nos va a hacer evolucionar, y quizá con estas crisis a pasos más agigantados. E incluso hay problemas con estas evoluciones, porque cuando se inventó la electricidad, esta fue la marcha de los fabricantes de velas. Entonces, nadie puede pensar hoy que vamos a volver para atrás por el hecho de que se perdieron puestos de trabajo, y vamos a volver a abrir fábricas de velas y a cortar la electricidad. Pero bueno, esto es un poco cómo vamos a tener que ir razonando, porque vamos a tener distintas situaciones y distintos tipos de problemas. Y esta evolución desde la vela hasta una bombilla con Wi-Fi es lo que vamos a ver, y la tecnología cada vez nos acelera mucho más, para bien y para mal. Pero hablemos de industria y contexto futuro. Esto quizás es un poquito más técnico, voy a tratar de simplificarlo, pero la curva de la industria en general la podemos analizar con el tiempo y con el mercado y el agregado de valor que uno le da a ese mercado. Y las industrias en general tienen un periodo de introducción hasta la decadencia en sí, pasando por un crecimiento y una madurez. Asimismo, los que adoptan esta industria en sí, que podemos pensar en un celular de alguna manera, pasan de ser los innovadores en la etapa de producción y los demorados ya en la etapa de madurez y decadencia. Los competidores obviamente crecen en la etapa de crecimiento de la industria y se caen a medida que la industria va madurando y terminan de morirse en la decadencia. Si nosotros evaluamos, más allá que ahí está la banderita argentina, pero la industria de la construcción en general, podemos hablar de Hispanoamérica si quieren, está en una etapa de madurez si la evaluamos por el mercado y el agregado de valor, más que nada, que tiene nuestra industria. Y podemos hablar de que hay una nueva industria de la construcción de la mano de todas estas nuevas tecnologías que venimos hablando. Quizás el BIM fue un pionero, Lean viene atrás, IPD es lo que va a englobar todo esto, pero viene una nueva curva de la industria. Pero lo que me interesa hablar a mí es la discontinuidad de esta curva, que tiene que ver con esta parte, que es lo que vamos a sufrir, que es una discontinuidad que se da por una innovación, por una crisis muchas veces, que tiene un salto que muchas veces creemos que va a haber una continuidad,
y eso no es así, sino que va a haber un salto. El tema de todo esto, y en esta nueva curva en donde va a haber innovadores y demorados también, pero que empieza a convivir con la antigua curva de la industria, nosotros lo que tenemos que pensar es en qué etapa estamos, y ahí es donde marqué una línea, en donde esto ya comenzó, y cómo vamos a pasar de una industria a la otra. Porque si nosotros pensamos en que podemos llegar a pasar de un punto al otro con esta flecha roja que estamos viendo, podemos llegar a tener una pérdida grande de mercado y podemos sufrir, hasta incluso podemos quebrar si hacemos un salto de una curva a la otra de esta manera. Obviamente lo ideal sería pasar de la madurez de la antigua curva a un salto horizontal que nos lleve a un crecimiento en la nueva industria de la construcción. Esto es realmente muy difícil, pero sepamos de que estamos conviviendo en dos industrias. En una industria en donde tenemos clientes innovadores y tenemos clientes demorados, en donde tenemos competidores innovadores y competidores ya de alguna manera que están en decadencia. Y eso es algo que nos convierte en bipolares, de alguna manera, y tenemos que estar preparados para manejar esa bipolaridad. Más allá de todas estas metodologías que nos llevan del BIM, de un englobe de un BDC, de Virtual Design and Construction, metodologías ágiles englobadas en un mundo Lean, algo muy importante que va a tener que marcar esta situación es el IPD, y el IPD no muchas veces desde el lado legal y contractual, que sería muy bueno también, sino desde el lado de lo colaborativo y de cómo vamos a compartir. Si hablamos de la etapa de esta adopción de cambios en general, esta curva a veces se utiliza con el BIM, podemos ver que vamos a entrar en una etapa, si la presentación no me falla, de un salto de un status quo, que queremos llegar a un status quo inicial a una nueva productividad, y teniendo esta situación de excitación temporal de alguna manera, nos vamos a encontrar con una resistencia, esa resistencia que nos pueden generar también los mismos clientes demorados que están, nos pueden llevar a un periodo de caos que tenemos que transitar de la mejor manera. Todo esto se puede convertir, obviamente, y el gran punto creo que está aquí, en el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Ese cambio de mentalidad también viene englobado en esta situación de también saber en qué periodo de la industria estamos y a la vez también después generar una integración, una colaboración para ahí sí llegar a un nuevo status quo. De alguna manera, lo que tenemos que lograr, y con esta analogía de la electricidad, es innovar, pero teniendo en cuenta algo muy importante. Innovar muchas veces, o sea, como definición, viene a ser que tenemos que romper reglas y tomar riesgos. Ahora, fíjense una cosa, si yo pienso en una empresa, por definición, una empresa es un lugar en donde yo tengo que hacer reglas para disminuir los riesgos. Entonces, muchas veces la situación de innovación choca contra la situación de empresa y de crecimiento de una empresa. Y fíjense que en las épocas de crisis muchas veces uno tiende a ser más cauteloso y más conservador, y eso empieza a romper la innovación, esa innovación que necesito para pasarme a la nueva industria de la construcción. Entonces empezamos a convivir con una dicotomía que, aunque suene muy cool decir innovación, cuando uno tiene que sobrevivir, quizás es lo primero que deja de lado. Pero yo lo que termino pensando, y ahí estoy mostrando un poco del staff de Edilicia, es que nosotros tenemos que realmente pensar en que las empresas no son innovadoras, sino que la gente es innovadora, la gente que pertenece a las empresas son innovadoras, y ahí es donde vamos a tener que hacer esta inversión. Y hablándole un poco de Edilicia y de dónde viene y qué somos, Edilicia en general es un grupo de empresas ya que está en todo el ciclo de la industria,
y que de alguna manera con distintas unidades de negocio y distintas sociedades está participando desde la prefactibilidad hasta la operación y hasta mismo la demolición de los proyectos que abarca. Eso hace a que esta innovación nos ayude muchísimo, porque nosotros decimos que innovación sin ejecución es alucinación. En realidad no lo decimos nosotros, sino lo dijo Henry Ford, pero esto nos hace a que nosotros, esta innovación que practicamos, de alguna manera también la sufrimos, y también cuando nos equivocamos o cuando invertimos en una innovación que no funciona, nos duele y mucho, y esto es la situación por la cual también nos da una gran ventaja cuando nos sale bien, porque lo estamos hablando desde un lugar en donde lo pudimos materializar. Por eso es que decimos de que Edilicia se encuentra desde la situación de poder construir virtualmente, como es la definición de BIM, a construir realmente y pasar, estoy mostrando algunas obras nuestras, desde las etapas de análisis y construcción digital a una etapa de construcción real, como están viendo en las imágenes. Estoy pasando la presentación, por ahí se me traba un poco. Podemos hablar incluso de distintas tipologías de obra en distintos lugares de nuestro país, en donde hacemos distintos tipos de análisis, en donde nos adaptamos a distintas circunstancias y a distintos tipos de clientes. Esto que están viendo es lo que le llamamos Vaca Muerta, que está en la provincia de Neuquén y es el yacimiento petrolífico más grande del país, y ahí estamos analizando cómo la gente va a vivir en condominios que se tienen que empezar a construir en lugares en donde pequeñas ciudades o pueblos donde no había nada, y esto hace de que haya que hacer un análisis, de implantar pequeñas ciudades en lugares donde no hay infraestructura, cómo nos vamos a manejar. Y bueno, esto es un poco proyectos de la empresa en general, algunos otros que voy a ir pasando un poquito más rápido para no detenerme. Y otra de las cosas que muy interesantemente hicimos en la empresa últimamente fue poder medir el real beneficio que nos generó BIM. Porque se habla mucho de los beneficios de BIM, pero realmente hay muy poco de los reportes reales y de las economías que genera y por dónde está generando estas economías. Estoy teniendo algún tema de lentitud porque la presentación es muy pesada. Antes de mostrarle los beneficios de BIM, bueno, mostrarle acá John Deere Argentina, en donde pudimos hacer una planificación de Last Planner System realmente muy, muy buena. Fue, creo que, nuestro caso de éxito en una obra que se hizo en tiempo récord, pudiendo aplicar todas las etapas de Last Planner System. Y realmente estamos orgullosos de decir, bueno, esta es una obra que nosotros ejecutamos y que pudimos realmente llevar adelante con una buena planificación. Bueno, en todos esos lugares es donde está Edilicia. Yo soy actual vicepresidente del BIM Forum Argentina, soy fundador del Lean Construction Institute Argentina y pertenecemos a todas estas organizaciones con la empresa. Y ahí vuelvo a los beneficios de BIM. Hoy en día, nosotros en Edilicia ya el 85% de los proyectos que tenemos se hacen en BIM 100%, hay un 15% rezagado que por alguna cuestión o cliente o no llegan desde CAD, pero bueno, de alguna manera nosotros trabajamos también en distintas escalas de proyecto. Este reporte no voy a hacer hincapié en los detalles porque se los puede hacer llegar a través de Johnny, a quien Quería hacer una pausa, ¿quiere? nada más Bien. para decirle a la audiencia que tienen un botoncito que en las versiones dice preguntas y respuestas o Q&A. Pueden irnos dejando sus preguntas mientras que Nico ya empieza a hablar un poco de los beneficios del BIM, así podemos irlas viendo e interactuando con ustedes. Bien. Lo que dijimos fue, bueno, acá tenemos los beneficios de la empresa, y cuando analizamos los beneficios de la empresa, que lo hicimos año a año, dijimos, de estos beneficios, ¿qué
¿cuál fue el aporte de BIM? Y en los beneficios totales de la empresa, un 26% de los beneficios totales de la empresa vinieron a causa del BIM. Ahora, ¿por qué? Bueno, en la distribución nos dimos cuenta de determinadas cuestiones. Hubo una parte, que es la parte verde, que vino por el marketing. Esa cuestión de que los clientes nos eligieron porque hacíamos BIM. Entonces, realmente, ahí vimos esa ventaja de fuimos elegidos por hacer BIM contra otra empresa que no lo hacía. Después hablamos de otro 7,5% que tuvo que ver con lo que nos ayudó en la gestión de cambios y en el diseño en general. Nosotros no somos un estudio de arquitectura, pero hacemos proyectos de ejecutivos, entonces ahí nos ayudó mucho la gestión de cambios. En el costo de la obra, en el total de los beneficios vimos un 30% que tenían que ver con el costo de la obra, casi un 10% con los tiempos y un casi 40% vino de las comunicaciones. Y cuando hablamos de las comunicaciones decimos, bueno, pero ¿cómo de las comunicaciones? Claro, no solamente la comunicación con el cliente, sino hasta de las comunicaciones internas. El tiempo que se perdía con las comunicaciones y el trabajo colaborativo que pudimos hacer con BIM, y no solamente con BIM, sino con determinadas herramientas que nos ayudaban, como fueron la suite de Google, Lucidchart, los mismos Canvas, Smartsheet, Miro y varias de las herramientas que están acá que nos ayudaban a la comunicación con el cliente y obviamente en un marco y en un paraguas que utilizaba muchísimo el BIM, pero eso hizo de que ese 40% de los beneficios BIM vengan por esas comunicaciones. Bueno, hablé de los tiempos y costos, yo todo esto después lo voy a dejar para que lo puedan leer tranquilos, del diseño y la gestión de cambio y de las ventas y el marketing que nos generó. Y cuando hablamos de las especialidades, obviamente arquitectura fue una de los que más beneficios nos dio, incluso de las que más se hizo por proyecto. Después, la parte de plumbing en el MEP, o sea, en el MEP en general, podemos ver que eléctrica y mecánica no fue en todos los proyectos muy utilizado, nos dio beneficios en muchos proyectos particulares, pero en general arquitectura y plumbing fueron los que más beneficios nos dieron, y después las otras tres con una especie de beneficio promedio parecido. Acá podemos ver cómo en las especialidades, si hablamos de comunicaciones, cómo están distribuidas las distintas especialidades dentro de los beneficios anteriores que le había nombrado, y viendo un poco en dólares cómo eso se manifestó en lo que fue el beneficio de un año de la empresa. Nico, y si hablamos de... Sí, alineado a lo que estás diciendo, nos preguntan que cómo consideras qué impactó la transformación de BIM en la operación de la empresa. Bueno, el impacto es, bueno, un poco lo que yo digo que estamos hablando. En principio fue 100% marketing, ¿no? Ese impacto fue más que nada de la puerta para afuera, mientras lográbamos alguna gestión interna y algún rechazo al cambio interno que tuvimos también. Pero después de a poco empezamos a ver que las comunicaciones y las promesas de BIM de tiempo y costos se empezaron a dar cada vez más, y ahí es donde llegó ese impacto. Pero yo quiero hacer hincapié en esto porque no podemos hablar de un beneficio de BIM si no estamos hablando de la escala del proyecto y de la tipología del proyecto. Porque fíjense que en un proyecto de gran escala, como ustedes están viendo que es el azul más oscuro, el tiempo en obra fue un gran beneficio, el costo en obra fue un gran beneficio y después la gestión de cambios. Ahí comunicaciones, como en un proyecto de gran escala está muy profesionalizado, no fue el gran beneficio. Pero cuando ya nos vamos a la mediana escala, ahí es donde empezó a pesar muchísimo las comunicaciones y no tanto el tiempo. En mediana escala el tiempo no fue lo que preponderó en todo esto, y sí el marketing, ¿no? Y cuando me voy a pequeña escala, la gestión de cambios ayudó muchísimo en el diseño principal,
Y luego la parte del marketing, porque las comunicaciones no fueron tan necesarias. Pero en tipologías, y ahí nosotros trabajamos muchísimo en la parte de viviendas, salud, y un poco menos en lo comercial, deportivo e industrial, pero podemos ver que, hablando en metros cuadrados sin porcentaje de beneficio, pese a que nosotros tuvimos un gran beneficio en la parte de viviendas, lo que están viendo ahí de LOD, y no quiero hacer mucho hincapié en lo que es el nivel de desarrollo, porque no sé si toda la audiencia conoce del tema, pero hablemos del nivel de desarrollo del proyecto solamente. Nosotros lo que hicimos ahí fue promediar el LOD que estábamos teniendo en vivienda y nos daba 253, pese a que 253 no existe, hicimos un promedio. Y después promediamos en salud lo mismo. Fíjense que es un LOD mayor, o sea, el nivel de desarrollo del proyecto de salud es mayor. Y el beneficio fue menor, fue un 30% en salud, pero si nosotros podemos llevar la línea de puntos, si hubiésemos tenido la misma cantidad de metros cuadrados en salud, salud por su nivel de complejidad fue la tipología que más beneficios nos dio con BIM. Entonces ahí podemos ver cómo, de alguna manera, pese a que no tuvimos tantos metros como en viviendas, salud es algo muy bueno. El resto no hicimos una tendencia porque consideramos que la muestra no fue tan representativa como para hacer una tendencia en comercial, deportiva, industrial, pero yo creo que industrial, por la complejidad, tendría una buena tendencia también por su nivel de complejidad. Entonces ahí hablamos de que BIM a mayor nivel de complejidad tiene mayor beneficio, y eso es algo que pudimos de alguna manera terminar comprobando internamente. Aprovechando que estás diciendo, Sí, dale, Johnny. pregunta Carlos González de cómo decidieron de alguna manera de decir, de ahora en adelante usaremos BIM. Eso fue algo que, si tengo que ser sincero, no fue una decisión que fue una bajada de línea del directorio de la empresa ni de los gerentes. Eso fue más un virus que se intentó esparcir desde abajo para arriba. O sea, lo que intentamos hacer fue dejar en ridículo a los proyectos que no hacían BIM y fomentar el BIM de a poco en pequeños proyectos, midiendo el riesgo y haciendo de que de a poco el profesional que no usaba BIM empiece a mirar para el costado y darse cuenta de que alguien estaba haciendo las cosas de una manera distinta y que tenía una especie de celeridad que lo hacía de una manera más ágil, que lo hacía de una manera incluso hasta con menos esfuerzo, y ese contagio se dio muy rápido. Y obviamente la ventaja también de la que tuvimos fue que la empresa tuvo un crecimiento muy grande y la reinserción de profesionales fue a través de profesionales millennials, de alguna manera, y esa reinserción con millennials ayudó un montón a que rápidamente querían hacer lo que más beneficioso veían. Entonces, por ahí la zona de confort era más de los profesionales senior de la empresa, pero vino un poco por ese lado. Volviendo a la presentación y hablando un poco de los cambios de paradigma, se dice que en algún futuro las fábricas van a ser máquinas con un perro y un robot, y el perro solo va a estar para que la persona no se acerque a las máquinas. Pero bueno, básicamente lo que yo por ahí hago esta analogía porque en realidad no creo tanto en esto, yo creo un poco más en el valor agregado de la gente, y digo que muchas veces originalidad consiste en volver al origen, como dijo Gaudí, y muchas veces hay que pensar en que tenemos que usar esas máquinas para darle valor agregado a la gente. A mí siempre mi abuelo y mi padre me dijeron, bueno, como profesional tenés que ir a la obra, no podés estar encerrado en la oficina. Y es verdad, el profesional tiene que ir a la obra, pero lo que más me interesa a mí de las nuevas tecnologías de BIM y de Lean es que ahora podemos hacer que el obrero vaya a la oficina de alguna manera. Y esto que están viendo ustedes, no es que vamos a llevar a todos los obreros a la oficina de la empresa porque no entraríamos, pero es empezar a instalar las oficinas técnicas en la obra.
y que los obreros estén ahí, y lo que ustedes están viendo ahí no son nuestras oficinas, son nuestros obradores, en donde uno empieza a llevar los modelos a la obra, a compartirlo con los capataces, y que de alguna manera el BIM no esté en la oficina de la empresa, que esté en las obras, que esté en los proyectos, y que de alguna manera sí podemos hacer un puntapié inicial, como ustedes pueden ver acá, de algunas reuniones iniciales en obra, pero después llevar todo eso de alguna manera hasta, perdón, hablaba de esto en la oficina, pero después llevarlo de alguna manera a la obra. ¿Por qué? Porque vamos a generar menos pasos para hacer una comunicación efectiva. Y ahí es donde lo quiero llevar al tema de comunicación y de foco. Hoy en la industria de la construcción nos comunicamos así, o así, o así. O sea, esta es una manera de comunicarnos, en los obradores se ve mucho esto, y esto en digital, ¿no? Esta es nuestra forma ordenada de comunicarnos, cuando en realidad, si pensamos de que desde 1900 hasta el 2020, de tres actores principales que eran el cliente, el profesional, que a veces era arquitecto e ingeniero, y, y el constructor, que muchas veces era un poco todo, pasamos a tener de 3 personas a 42 empresas relacionadas a la obra, higiene y seguridad, los distintos subcontratos, todo se puso mucho más tendenciado a la especialidad, que me parece muy bien, pero la coordinación de 3 entidades pasó a la de 42, con 10 planos de una cierta magnitud se hacía una obra a principio de década, pasamos a mediados a 40 documentos y hoy superamos los 300, y con un reglamento, que antes era un código urbano, un reglamento de edificación, era lo único que primaba en esa obra. Hoy llegamos a 16, hablando de reglamentos de higiene y seguridad, y todo esto cada vez peor, porque los protocolos ahora post pandemia van a ser cada vez mayores, los reglamentos de cálculo, y hay un montón de cuestiones en los que hoy, sabiendo o no que lo tenemos en nuestro proyecto, nos tenemos que enmarcar, y todo esto genera una comunicación muy difícil, y estamos llegando a un punto de infobesidad. De alguna manera tenemos demasiada información, y eso es un poco lo que hoy en día nos está mareando, y tenemos que empezar a hacer foco. Esta imagen es muy fuerte, pero es lo que te deja claro de que nuestra cabeza está engordando de alguna manera, y eso no nos es muy sano, que digamos. Para mantenernos en el mismo lugar, dijo Lewis Carroll, vamos a tener que correr bastante rápido, y esto es un poco lo que yo quiero hablar de hacer foco, ¿no? Y hablemos de ejemplos, ¿no? Voy a mostrarles, no sé si se va a ver claro, algunos videos de algunas obras en particular. Esta tiene que ver con, esa es mi ciudad, es el monumento a la bandera, donde se creó la bandera argentina. Y bueno, esto por ejemplo es el Consejo Deliberante, donde se hacen las leyes de mi ciudad, y lo que estamos viendo ahí es cómo se trabajó con nube de puntos, en donde hicimos un escaneo para Facilities Management, para que se maneje la gestión de los activos del Consejo Deliberante, y de alguna manera, utilizando tecnología en obras de patrimonio, pudimos de alguna manera llevar y hacer este trabajo de BIM en obras históricas de la ciudad, para hacer este trabajo, para hacer el tratamiento de fachadas históricas. Así que bueno, ahí están viendo un poco cómo se trabajó en estos edificios históricos, que realmente generaron un ahorro importante en lo que es el mantenimiento anual de un edificio histórico como este. Vamos a ir más rápido. Justo tengo sonido en esta presentación, pero lo vamos a bajar un poco. ¿Se escucha ahí? Esto tiene que ver un poco con... Voy a bajar el sonido. Ahí está. Esto tiene que ver un poco también con un trabajo que básicamente cualquiera de los que conoce BIM es una obra muy, muy simple, pero lo que yo le quiero contar acá es un poco la comunicación con el cliente. Lo que pudimos hacer en esta obra, más allá de hacer un modelo, fue comunicarnos de una manera muy interesante con el cliente a través de la realidad virtual. Lo que hicimos fue trabajar con un modelo, trabajando primero, evolucionando en algunas
recorridos, axonometrías, algunos renders en particular, y después llevar esto a realidad virtual para la toma de decisiones. Y lo que hicimos fue la toma de decisiones ¿en qué? Por ejemplo, en iluminación, ahí están viendo un poco el trabajo en la oficina con el cliente, en donde van a ver cómo trabajamos con la realidad virtual, pero algo que estaba muy bueno fue que pudimos hacer elección de materiales desde la realidad virtual, y eso hacía un trabajo directamente bidireccional con la oficina de compras de la empresa, en donde cuando la oficina técnica elegía los materiales, todo eso automáticamente iba a la planilla de compras, y cuando había algún cambio en particular de pisos, de cielo rasos o cuestiones que nuestro cliente elegía, nosotros directamente se las hacíamos elegir en la realidad virtual sin ir hasta la oficina del proveedor a elegir cerámicos o cualquier tipo de cuestión que solemos hacer. Y eso, además de elegir a través de asoleamientos y estas cuestiones, podíamos hacer cambio de materialidad, y esos cambios van reflejados directamente en las planillas de compra. Ahí van a ver un Aprovechando poco. que Sí, estás hablando de este tema, hay una pregunta que está muy relacionada. Dice, mencionaste que no son una firma de arquitectura, sin embargo, al implementar BIM en sus operaciones, ¿a qué unidad de negocio de Edilicia le brindó mayor aporte o mejoramiento en sus funciones? bien. Bueno, podemos decir que a la que mayor beneficio les generó fue a la constructora en sí, y obviamente a la gerenciadora de proyectos. En los proyectos que nosotros no ejecutamos, el hecho de poder usar la tecnología hizo de que podamos gerenciar proyectos de una manera más profesional. Si hablamos, por ejemplo, esto es un proyecto industrial en una firma que se llama Paladini, que es una firma muy importante de fiambres y embutidos del país. Y acá hicimos una planta, una ampliación de una planta de jamón cocido, y utilizamos para esta ampliación el BIM. Pero volviendo a la respuesta de la pregunta, las 5 unidades de negocio que podemos hablar, que son aberturas de aluminio, movimiento de suelos, mantenimiento, construcción y gerenciamiento. En construcción y gerenciamiento fueron las que más beneficios vimos. Mantenimiento todavía no pudimos ponerlo más en práctica, porque cuando entramos con la empresa de mantenimiento, nosotros no en todos los clientes podemos BIMizar los proyectos que nos toca mantener, entonces ahí no podemos sacar el mayor provecho. Pero la realidad es que vamos en camino a que el BIM nos ayude a hacer de un mantenimiento reactivo a un mantenimiento preventivo. En el análisis de proyectos que muchas veces nosotros ayudamos a la firma de arquitectura, también utilizamos la programación visual a través de Dynamo para, a ver si me ayuda el video, para poder hacer análisis de afectaciones de terreno, sacar rápidamente metros cuadrados y poder ayudar a nuestro cliente a que tome mejores decisiones, y hasta incluso a que tramite algún tipo de... tengo la presentación un poco colgada de videos, pero de alguna manera que tramite estas excepciones con la intendencia de la ciudad y lo que necesite nuestro cliente. Ahí acá van a ver un poco documentación ejecutiva en un tipo de obra industrial. Nosotros llegamos directamente a planos ejecutivos de BIM, no pasamos por CAD, y este nivel de detalle que llega a la obra va directamente desde el modelo. Esto se está viendo cada vez más, pero bueno, nosotros cuando trabajamos en BIM no pasamos en ninguna etapa a trabajar en CAD para llegar a este tipo de detalles constructivos. Ahí pueden ver un poco más de la misma obra. Ahí ya me está avisando que tengo reducida las performance de la computadora por la cantidad de videos y la call. Quizá avance un poquito más sobre los videos y los ejemplos, pero bueno, un poco los que le quería transmitir era que la empresa en sí se está manejando con este tipo de proyectos. Les voy a mostrar proyectos de salud y aeropuerto que vienen ahora, que me gusta la complejidad para mostrarles un poco
este tipo de proyectos a nosotros nos ayudan mucho en la coordinación de obras. Tenemos muchas veces espacios reducidos para pasar muchas instalaciones. Este es un sanatorio importante en el centro de la ciudad de Rosario y van a poder ver en un modelo de un edificio de 5 pisos que la cantidad de gases medicinales que tuvimos que coordinar nos ayudó muchísimo. Estos modelos se llevaban a las reuniones semanales de Last Planner para que los especialistas puedan ver por qué no podían mover sus instalaciones 1 centímetro a la izquierda o a la derecha, porque la coordinación era muy importante y además porque necesitábamos terminar la obra en tiempo y forma, que por suerte se pudo lograr, con una coordinación muy, muy precisa de instalaciones de distintos tipos. Ahí es donde el BIM ayuda muchísimo a los beneficios económicos de este tipo de empresas, de proyectos que tienen una especialidad tan compleja. De hecho, Si Marco, vamos a otro tipo de proyectos que les quiero mostrar, la parte de aeropuertos, nosotros estuvimos trabajando en la ampliación de la terminal del aeropuerto de Rosario y este tipo de proyectos de infraestructura también tienen su complejidad, principalmente en la coordinación de los tiempos y lo que fue en un principio en la precisión en los costos. A veces los proyectos de envergadura, una definición diferente de los costos nos lleva, del proyecto nos lleva a una diferencia muy grande en los costos. Esa escala de proyectos generan de que haya que tener un BIM muy, muy particular. Les pido disculpas, pero tengo la PC que me está un poco pidiendo ayuda. Bueno, ya se me va a destrabar y le voy a mostrar un poco de este proyecto, pero tiene que ver con la escala, lo que le quiero mostrar, de que a escalas muy grandes, quizá las comunicaciones no son los que más benefician, pero sí, y ahí mostrándole sí la coordinación tanto de los tiempos como de, lo que le voy a mostrar aquí, de la ayuda en el diseño del proyecto. Nosotros utilizamos aquí un software para hacer un People Flow. ¿Qué es un People Flow? Algo que nos ayude a ver si las operaciones de un aeropuerto son buenas, basándonos en hipótesis de cuántos vuelos están llegando y cuántos vuelos están saliendo del aeropuerto y cómo estas personas se van a, cómo el proyecto va a funcionar de alguna manera y cómo va a haber cuellos de botella en algunos espacios, si vamos a necesitar tener más puestos de migraciones, más escáneres para la aduana. Esos análisis se hicieron a través de hipótesis con el modelo de BIM. Y algo muy interesante que nos lleva quizá a hablar de la coyuntura actual en la que tenemos, con esto podríamos llegar a evaluar si estamos cumpliendo protocolos de distanciamiento también. Entonces, los aeropuertos y los proyectos de la ampliación de los aeropuertos o de los nuevos aeropuertos, con esta metodología van a poder evaluar si en las operaciones del aeropuerto van a poder estar cumpliendo los protocolos actuales. Así que bueno, un poco mostrarles también en la parte de aberturas de la empresa que nosotros llegamos a niveles de desarrollo de las familias de aberturas muy particulares por el hecho de que si después nosotros vamos a la fabricación, nos ayudó muchísimo tener estas familias bien detalladas. En cuanto a movimiento de suelos, ahí se me está viendo un poco mal creo, pero en determinadas obras complejas que tienen que ver con obras en barrancas, pudimos analizar mejor cómo llevar adelante la estrategia de las cimentaciones en una obra de barrancas, a través también de hacer escáneres en determinadas obras, y en las especialidades particulares, como es la eléctrica, nos ayuda en proyectos de escala, en donde trabajamos también con este nivel de desarrollo en lo que es la instalación eléctrica, en donde de ahí nosotros podemos sacar planos unifilares, planos de arquitectura, para tomas y puntos particulares, pero además podemos trabajar con interferencias en lo que son los proyectos de instalación. En ingeniería también,
trabajamos sobre modelos en donde pasamos de ingeniería básica a, a hacer el análisis estructural directamente desde el BIM. No me quiero extender mucho más y quiero un poco cerrar para que después hagamos algunas preguntas más, pero todo esto tiene un para qué, ¿no? Porque a mí me gusta hablar un poquito más de, bueno, todo esto es muy técnico, pero ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y ahí me gusta hablar de la palabra destinesia. Destinesia es básicamente lo que nos lleva, y los argentinos lo tenemos mucho a esto, a querer hacer algo, a llegar a la cima de una montaña, a implementar algo, y cuando estamos ahí no sabemos para qué queríamos estar ahí. Hacemos un esfuerzo enorme en llegar a algo porque nos empecinamos con hacerlo y después no sabemos por qué cuando estamos en ese lugar habíamos querido llegar ahí. Y hoy en día es muy importante, y yo le quiero dejar 3 consejos en la finalización de mi charla, y el primero tiene que ver con participar. Participar es importante, y no solamente de una participación activa estoy hablando, y lo digo mucho en el BIM Forum Argentina. Se dice que si no estás en la mesa, vas a estar en el menú. De alguna manera, pese a que no estemos tan de acuerdo en lo que están haciendo determinadas organizaciones, nosotros tenemos que participar porque de algún lado va a salir una reglamentación, un protocolo o algo en particular de alguien que levantó la voz, y si nosotros no estuvimos ahí y no participamos lo suficiente, alguien nos va a estar diciendo lo que tenemos que hacer y eso puede estar equivocado. Y ante la situación y los cambios que hay hoy en día, es muy bueno que esto se lleve a debate. Tengo otra vez la computadora un poco desclavada, pero bueno, hago mucho hincapié en esto de participar y de hacer foco. Y cuando hablo de hacer foco, tenemos que hablar de no hacer focalismo. ¿Qué es focalismo a diferencia de foco? Es quedarnos con lo primero que nos dijeron. Si nos dijeron de que el BIM era lo mejor, de que el Lean era lo mejor, nosotros tenemos que analizarlo. Tenemos que hacer foco, pero también tenemos que estar todo el tiempo repreguntándonos para no tener destinesia, para no ir por un camino en el cual nos dijeron que teníamos que ir o parece muy acertado que vayamos y después no es lo mejor. Pero bueno, dejo esto del focalismo, la presentación no me está ayudando, pero para que lo tengan en cuenta. Yo soy muy crítico, incluso digo siempre, no me crean nada de lo que les digo, porque es lo que fomento, de que no me crean a mí y que estén todo el tiempo repreguntándose por qué están haciendo lo que están haciendo. La otra cuestión, la presentación ya, a ver, se me está escuchando bien, ¿no? Porque ya tengo miedo hasta que me caiga yo de la... Bueno. La otra parte, si me ayuda un poquito la Mac, tenía que ver con compartir. Y cuando hablo de compartir, voy a hablar de este concepto de el abanderado. A mí no me gusta el concepto del abanderado, creo que está en la mayoría de los países, por lo menos de habla hispana. Siempre le ponemos una bandera al que llegó primero, al que salió corriendo y dejó a todo el mundo atrás y llegó primero a la meta de alguna manera. Y nosotros no nos gusta ese concepto porque eso habla de que quizás esa persona estuvo más tiempo, ahí creo que me va a volver la presentación, esa persona estuvo mucho más tiempo pensando en llegar primero que en compartir y en ayudar a los demás a que de alguna manera levantemos la marea y que todo el mundo tenga un nivel mayor. ¿Por qué digo esto? Por lo que les mostré al principio. Necesitamos una integración. No podemos hacer BIM solos y que ese BIM sea bueno. Necesitamos de los especialistas y necesitamos de una integración. Si hablamos de los mundos, yo creo que hoy estamos conviviendo en esos 2 mundos que también hablaba al principio, y un mundo tiene que ver con el control, la representación, la exclusividad, la confidencialidad, los contratos y los dividendos. Y yo creo que un nuevo mundo empieza a surgir de la confianza, de la creatividad, de la generosidad, de la libertad de acción, de la transparencia y de la entrega. Ese es el nuevo mundo, que va a ser muy difícil porque
Acuérdense que vamos a estar conviviendo entre dos mundos, pero siempre tenemos que tener en claro y hacer foco en que lo que queremos que sobreviva es el nuevo mundo. Y no hay que pelear ni debatir más contra el mundo viejo, hay que dejarlo morir en paz, dijo Hernán Cassiari, porque no lo tenemos que ver más como el padre castrador que fue intentar combatir, sino con un abuelito con demencia que nos enseñó cosas que están muy buenas, pero que ya no vale la pena ni combatir. Tenemos que hacer foco en lo que queremos que sea el mundo nuevo. Y ahí es donde termino con este tercer consejo, que es un poco lo que les hablé antes, que es enfocarse. Esta situación de hacer foco y no focalismo, porque ese foco nos lleva a un para qué. Y esta frase me gusta mucho, que dice que los obstáculos son esas cosas espantosas que uno ve cuando saca los ojos de su meta. Y siempre esa meta que siempre aclaro que es repreguntándose todo el tiempo cuál es. Porque no va a nacer un nuevo Steve Jobs que nos diga, bueno muchachos, el camino es este es el software que tienen que usar. No hay que hacer más esa pregunta, sino hay que estar todo el tiempo indagando en si algo nuevo salió, si alguna empresa generó algo nuevo, porque es la nueva época. Ya no vamos a tener más 40 años de AutoCAD, ahora vamos a tener distintas empresas generando nuevos software que para algunos va a ser beneficioso y para otros no tanto, pero vamos a tener que estar en esa investigación. Y tenemos que ser un poquito superhéroes, decimos siempre, porque esto va a implicar de que tenemos un gran poder y por ende una gran responsabilidad, como le dijeron al hombre araña. El hombre araña tuvo ese gran poder y hoy nosotros que empezamos a conocer estas cosas, tenemos esa responsabilidad de estar siempre a la vanguardia, porque si no hacemos así, este es un tren que se nos va a ir y vamos a quedar abajo de ese tren de esta nueva industria. Y cierro con esto, que dice que una persona o sociedad que evoluciona es la que renueva sus problemas y sus conflictos. Cuando se encuentren de nuevo con el mismo problema y el mismo conflicto, lo peor y lo que tienen que pensar es que no están evolucionando. Muchas gracias y espero las preguntas y espero que haya sido buena y hayan logrado reflexionar un poco con la charla. Nico, buenísimo. Mil gracias. Tenemos todavía 105 personas conectadas. Vamos a ver, tenemos bastantes preguntas, así que vamos a tratar de irlas viendo. Alejandro pregunta que si es posible medir los beneficios del BIM en cada etapa, prefactibilidad hasta mantenimiento y operación versus un proceso tradicional. Sí, es posible, es costoso, pero es posible. Mientras uno quiere respuestas más específicas, necesita mediciones más específicas, y por eso yo siempre aclaro de esta situación de que empezar por un para qué, porque medir por medir no tiene sentido, y bueno, uno debería decir, bueno, yo quiero mejorar en este aspecto, voy a medir para mejorar en ese aspecto, porque de alguna manera u otra, medir todo es una pérdida de tiempo e incluso que te puede hasta llegar a sacar del mercado. Así que la respuesta es sí, pero no es recomendable estar midiendo cada una de las cosas. Nada más hacer un repaso del pool que hicimos de preguntas. Nos acompañó un 34% del sector del área de construcción, 20% diseñadores. Tuvimos un 30% diseñadores en el rol que desempeñan. Y de la pregunta que hiciste de por qué consideran que la digitalización no se implementa de manera más acelerada, hubo un casi empate entre por falta de conocimiento y falta de capacitación. Eso me lleva un poco a una pregunta que estaba por acá, aprovechando, dice Carlos Marín, felicidades Nico, gran presentación. Y pregunta, PC7, Gracias. ¿cuál consideras que fue el mayor reto para Edilicia al migrar sus gestiones a BIM? El mayor reto. Nosotros, a ver, nuestro reto está en innovar en todo lo que, en generar una cultura de innovación, porque creemos de que la empresa va a sobrevivir cuando BIM ya sea algo del pasado y podamos tener esa cultura de innovación para pasarnos a lo que venga. El mayor reto está en eso, en generar esa cultura y muchas veces en
intentar que la cultura sea de la empresa y no de quienes la dirigen. Y eso muchas veces hasta pone incómodo a quienes la dirigimos, porque empieza a pasar de que la misma empresa empieza a tomar un vuelo propio y empieza a tener opinión propia, y muchas veces los que la dirigimos tenemos que empezar a entender que necesitamos que toda la gente tenga esta situación de crítica constante. Necesitamos tener otro desafío, es perdonar el error, porque de alguna manera para innovar hay que equivocarse, y muchas veces si estamos castigando esos errores, no podemos hacer una cultura de innovación. Y muchas veces nos duelen mucho esos errores. Entonces, este proceso de mejora continua nos genera de que tengamos que muchas veces mordernos los labios ante algunos errores y soportar esa situación para seguir innovando. De hecho, en la misma línea dice Jason Vargas, hola, buenas noches. ¿Cuál fue la dificultad más grande que se generó al implementar la metodología? Bueno, es un poco en la línea, pero la anécdota que siempre cuento es que nuestro primer edificio BIM, cuando en ese momento que mi padre estaba más a cargo de la empresa, yo se lo llevé a mi padre, los números fueron totalmente negativos, o sea, casi que trabajamos 2 veces, gastamos muchísimo más dinero, y realmente ahí yo quiero que en la cabeza de mi padre fue, creo que mi hijo tiene que volver a jugar a la PlayStation porque esto no funciona, tenemos que volver a hacer lo que hacíamos antes. Y eso fue un gran aprendizaje, o sea, realmente el aprendizaje fue entender que había que aprender de esos errores, y que teníamos que empezar un proceso de mejora continua, porque el primer BIM es muy difícil de que nos dé un gran beneficio. Y otra de las cosas que hay que entender es que el camino que llevó al éxito quizás a mi padre y a mi abuelo no va a ser el camino que lleve al éxito a la edilicia del futuro. Y es difícil de masticar eso, pero bueno, dejé esa anécdota para ver si alguno se identifica. En algunos casos, muchas preguntas son referidas a usos, pero aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué ventajas, Marco Barrantes dice, qué ventajas de BIM encontraron en el área de salud, especialmente en el tema de plomería? Bueno, creo que lo conté un poco al pasar, y tiene que ver mucho con la coordinación de los distintos subcontratistas en obra. El hecho de analizar las interferencias primero y después llevarlo a obra de una manera, esto más a través de herramientas de las Planner System, pero llevar el modelo a la obra para hacerle entender a los distintos especialistas que no podían improvisar sobre la ejecución de la obra porque iban a perjudicar al subrubro de al lado. Eso fue, creo, el mayor beneficio que tuvimos, esa coordinación de instalaciones a través del análisis de interferencias y de la toma de decisiones, fue lo que más beneficio nos generó en la parte de salud en general. Así De que hecho, sería eso. en la línea técnica viene una pregunta de Alan que dice, en caso del diseño propiamente estructural de los proyectos, ¿qué ventaja o qué aplicaciones directas pueden tener el BIM como resultado, como resulta en el caso de arquitectura, por ejemplo? Bueno, en eso yo como ingeniero civil también lo cuento a través de una anécdota esto. Nosotros necesitábamos comenzar una obra, como todo cliente ansioso, necesitaba empezar una obra y no teníamos el cálculo estructural, pero ya quería comenzar con las excavaciones. Cuando nosotros en ese momento, sin tener esta pata de ingeniería interna que hoy existe en la empresa, fuimos a un estudio de ingeniería y le dijimos, necesitamos que haga lo que los ingenieros le llamamos la bajada de cargas para llegar a dimensionar las fundaciones para poder empezar a hacer las excavaciones. Ese estudio de ingeniería nos dijo, yo necesito 1 mes o 1 mes y medio para hacer este análisis. Bueno, hoy en día, con un modelo bien hecho, nosotros teniendo básicamente el modelo en el cual después podemos llevar a un software de cálculo como Robot, por ejemplo, para una estructura de hormigón, nosotros podemos hacer una bajada de cargas en muy pocos días, de alguna manera, y eso genera de que nos genera una celeridad mucho mayor,
Y ni hablemos con la situación de iteración, si hay modificaciones en la arquitectura, trabajando desde un mismo modelo, en el cual nosotros sacamos el modelo analítico desde la arquitectura, lo llevamos, trabajamos con ese modelo y redimensionamos en la arquitectura, trabajamos en una misma oficina con decisiones muchísimo más rápidas que si tenemos al estudio externo. Es por eso que ya hablo siempre de esa integración, de que no todo el mundo puede hacer todo, y sería buenísimo que trabajen dos estudios con el mismo lenguaje para que todo esto se pueda hacer desde dos empresas distintas y no desde una misma oficina, ¿no? De hecho, Nicole pregunta, ya que hablaste de mantenimiento, ¿qué software usan para operación y mantenimiento? Bueno, eso es un poco más compleja porque cuando trabajamos con mantenimiento en general, lo primero que intentamos hacer, y no voy a mentir en esto, es tratar de modelar en Revit o en ArchiCAD la obra que estamos haciendo para por lo menos tener esa información y después poder con algún Navisworks o un BIM 360 de Autodesk, poder tener esa información en la nube para la toma de decisiones. Aquí en Argentina tenemos el desarrollo de UBIM, de un software para mantenimiento que lo hacen unos colegas en Córdoba, que lo hemos utilizado y funciona muy bien, pero la realidad está en que vamos viendo de acuerdo al cliente qué software utilizar. Los que te nombré fueron uno de los que utilizamos, y después hay hemos utilizado hasta determinados software como planillas de las que nombré, hemos utilizado Smartsheet, hemos utilizado Monday para de alguna manera llevar el modelo a determinadas gestiones de uso móvil para que eso pueda ser más ágil y más útil. Buenísimo. Alberto, en la misma línea, viene y pregunta, ¿el BIM llegará a hacernos prescindir por completo del CAD o siempre conservará algún valor en nuestra industria? Yo creo que ojalá yo pueda ver cómo el CAD se deje de utilizar. Yo creo de que podemos llegar a prescindir del CAD. Incluso lo charlo mucho con los ingenieros que hacen vialidad, que todavía utilizan mucho Civil 3D. Civil 3D, pese a que está en un mundo BIM, yo lo considero más un CAD paramétrico, que podemos discutir un montón sobre este tema, pero bueno, en obras lineales, pese a que Bentley con sus Open Roads tiene algo que para mí es un poquito más BIM, yo considero de que tarde o temprano sí, el CAD no se va a utilizar más, y ojalá yo pueda ver cómo el BIM se deja utilizar para pasar a algo superador también. De hecho, Alex nos pregunta que qué tanta rentabilidad considera usted que existe entre la implementación de BIM en proyectos pequeños, como una casa de habitación, en comparación con proyectos de gran envergadura. Bueno, ahí está en donde pueden descargarse, que nosotros pusimos este informe en nuestras redes sociales, y ahí están los beneficios por escala, ¿no? En donde son totalmente distintos los beneficios. En donde uno ve que prima, por ejemplo, más la parte del marketing en un proyecto de mediana o chica escala por sobre uno de gran escala, en donde prima la parte de costos en obra más en un proyecto de gran y media escala y no tanto en los proyectos de pequeña escala. Entonces, bueno, es una discusión muy amplia, pero en ese gráfico yo puedo quizás responder esa pregunta en que los beneficios son totalmente distintos de acuerdo a la escala de los proyectos. Por lo menos para lo que nosotros pudimos medir. De hecho, que hay dos preguntas que son muy similares, una complementa a la otra. Mario Gutiérrez, ¿están las empresas proveedoras de materiales con la misma tecnología para empatarse con el diseño BIM? ¿Cómo ha sido esa experiencia con las empresas proveedoras que usted trabaja? Y Alejandro pregunta en la misma línea, ¿crearon para esto una biblioteca con los distintos materiales de proveedores a la cual se puede accesar y aplicar al modelo BIM? ¿Y qué plataforma usaron para ello? Sí. Nosotros utilizamos Revit mucho. En algunos proyectos hemos utilizado Tecla y ArchiCAD, pero la verdad es que sí,
muchas veces tuvimos que hacer ese trabajo de generar, en el caso de Revit, nuestras propias familias, porque el proveedor en este caso no tenía sus familias parametrizadas, y la verdad fue que al nosotros construir, eso quizás en la etapa de diseño nos generó, llamémosle, más horas de trabajo que no pudimos cobrarle a nuestro cliente, porque el cliente no entendía por qué un inodoro, por ejemplo, no estaba parametrizado ya como algún bloque de AutoCAD, pero sí nos generó mucho beneficio en la parte de ejecución de obra. Entonces ahí hubo un subsidio de la constructora para la gerenciadora, en este caso, de trabajar haciendo nuestras propias familias. Y respecto a los proveedores, hemos trabajado, y aquí tengo una anécdota, y justo es el caso de lo que conté del proveedor eléctrico, en donde nosotros no teníamos ingenieros eléctricos en la empresa, y en este mismo proyecto fue el que nos contratamos ingenieros eléctricos y le dijimos, nosotros te vamos a pagar un 5% más si lo haces en BIM. Y dijeron, ¿qué es BIM? No sabían ni lo que era BIM, y le dijimos, no solamente te vamos a pagar un poquito más, sino que te vamos a capacitar nosotros. Y fue una jugada, una inversión en la que hoy ese proveedor empezó a trabajar con nuestra metodología, y de alguna manera esa pequeña inversión de esta parte del proyecto y nos generó muchas ventajas en la obra. Entonces, de nuevo, la constructora subvencionó a ese subcontratista que tenía la expertise, pero que queríamos que labure, me salió en argentino, que trabaje en nuestra forma en nuestro lenguaje, básicamente. Así que bueno, sí, Ahí, hubo muy alineado con esto que estás diciendo, pregunta Manuel Martínez, según su experiencia, ¿cuáles son los pasos que debería implementar una pequeña empresa? ¿Capacitar personal o contratar operador BIM u otra opción? Bueno, les cuento cuál fue nuestra forma de hacerlo, que muchas veces puede resultar cara, pero quizás cuando hablamos de implementación BIM yo la recomiendo, que tiene que ver con, en un principio, tomar un proyecto con una cierta escala, llamémosle mediana, con una cierta complejidad, también de mediana complejidad, y trabajar en paralelo con algún personal interno que pueda estar capacitado por algún consultor o gurú en una cierta cuestión, pero que trabaje colaborativamente con nuestro personal interno, y trabajar en el mismo proyecto de la manera tradicional para poder comparar los beneficios. Nosotros hicimos eso, y eso nos abrió mucho los ojos, pese a que fue una inversión. Casi que me dirían, pero ¿tengo que hacerlo 2 veces? Y sí, pero la verdad es que esa inversión vale la pena porque uno está viendo cómo va cometiendo determinados errores y cómo tiene que prestar atención en determinadas cuestiones. Y obviamente siempre es bueno de que ese profesional interno esté coacheado de alguna manera por algún experto en BIM, porque siempre ayuda para, obviamente, no cometer los mismos errores. Así que esa es mi Sí, recomendación. seguimos teniendo bastantes preguntas, vamos a tratar de abarcar las que pueda hasta que porque ya es tarde en Argentina. Entonces, Carlos nos pregunta Marcos Anchía, felicitarlo por la presentación y consulta, ¿qué práctica han implementado para llevar el BIM a los obreros o maestros de obras y qué tipo de problemas han enfrentado? La verdad es que eh, nos pensábamos que íbamos a tener mayores problemas cuando empezamos a llevarle el modelo a los obreros, y nos encontramos con que al principio, por una cuestión de timidez o una cuestión de rechazar un poco la situación de trabajar de la manera tradicional, teníamos a los obreros un poco participando en las reuniones de manera pasiva, pero una vez que nosotros, por ejemplo, les voy a mostrar la imagen, eh, muchas veces pudimos llevar a través de proyectores o televisores táctiles, como lo que están viendo aquí, a ver, una foto de la oficina. Pudimos poner a alguno de los obreros y darle un lápiz de esto y decirle, hice esta instalación,
decime qué es lo que está mal. Y al principio muy tímidamente marcaban algunas cosas y con el pasar de las reuniones era ese obrero que estaba parado al frente y con ese pizarrón táctil marcando qué era lo que teníamos que mejorar y qué no, y dónde íbamos a tener problemas en la ejecución. Entonces, yo la verdad es que estoy viendo cómo, incluso esta foto es real, lo que están viendo aquí en pantalla, hay un capataz marcando determinadas cuestiones, bueno, justo en este caso del papel, pero también en el modelo nos marca mucho y la comunicación se hizo muchísimo más efectiva que con la documentación en papel. Así que yo eso no le tendría miedo y empezaría a llevarlo naturalmente para ver cómo responde. Vamos a responder solo un par de preguntas, pues son bastante las que quedan ahí, pero para ir, Nicole nos pregunta, ¿en qué fase de la edificación son más notorios los beneficios? ¿En qué fase de la edificación? De nuevo, eso lo puedo responder, a ver, voy a cerrar acá, lo puedo responder lo mismo con lo que nosotros hablábamos de tipologías. De acuerdo a qué tipología, a ver dónde está el gráfico, aquí, de acuerdo a qué tipología y a qué especialidad estamos hablando y a qué tipología de proyecto, podemos ver que quizás en la fase de construcción que nos ayudó fue en una muy distinta a la otra. Nosotros aquí no lo tenemos diferenciado en fases, sí, por ahí lo tenemos un poco más diferenciado en especialidad, se puede llegar a ver fases dentro de las especialidades, pero de acuerdo a la tipología de proyecto, a veces arquitectura ayuda más, otras veces ayuda estructura, otras veces ayuda la parte de plumbing en general. La verdad es que depende del proyecto y sería muy poco acertado de mi parte responder en qué fase en particular. También depende del cliente en sí. Esos clientes que generan muchos cambios todo el tiempo, a veces en la zona, en la fase de diseño tuvimos mayor beneficio y hay clientes que son bastante decididos y en la parte de diseño no tuvimos ese beneficio, hablando del mismo tipo de proyecto. Así que no tiene una respuesta única a esa pregunta. Hay una pregunta parecida, dice, se habla de llevar la oficina técnica al campo, esa transición de los Sí. supervisores de obra, residentes de obra, capataces y todo el personal operativo en sí, ¿cómo lo recibió al comienzo de la implementación? Carlos González desde Panamá. Quizás todos los inspectores de obra no tienen en el obrador la misma calefacción que tienen en la oficina, eso está claro, pero la realidad es que cuando empezaron de a poco y empezamos a llevar la oficina técnica a la obra, lo que nos pasó fue que al principio había una cierta situación, principalmente con los profesionales, pero después los mismos profesionales se dieron cuenta de que esa comunicación con la obra o ese poder caminar la obra cuando uno está definiendo y tomando decisiones sobre el modelo, realmente fue un beneficio que después nos estaban pidiendo poder ir a la obra en etapas tempranas y hasta había quejas de los profesionales cuando el obrador no estaba montado y la obra había comenzado. Así que para mí es una cuestión de un valor agregado enorme y que los profesionales se acostumbran bastante rápido cuando empiezan a ver que no hacen un retrabajo todo el tiempo. De hecho, que ahí sobre ese mismo tema nos pregunta A. Castillo, entiendo la ayuda del BIM en la etapa de diseño, pero una vez finalizada esta etapa, obviamente la obra se va a desarrollar con menos problemas o imprevistos, pero ¿qué papel adicional cumple BIM en las etapas de construcción o de mantenimiento? Primero que mentiríamos y a mí me encantaría ver si realmente se pudo llevar un as-built, un modelo, no llamemos as-built, llamémosle un load avanzado, un nivel de desarrollo avanzado de BIM por completo antes de pisar la obra. Existen muy pocos casos en los cuales está totalmente definido. Realmente se puede avanzar mucho sobre BIM y después, por una cuestión o por la otra, siempre se termina desarrollando en el momento en donde la obra está en marcha. Así que, y después hay coyunturas en las que el BIM no puede resolver
que también genera una toma de decisiones y una modificación del modelo. Entonces, nosotros no nos encontramos jamás con una obra en la cual en el transcurso del 70% de la obra no haya habido que mantener vivo y en plena modificación el modelo. Cuando hablamos de mantenimiento, la verdad es que es vital el BIM en el mantenimiento, porque nosotros en la empresa de mantenimiento hacemos el mantenimiento de 150 instituciones de salud. Y podemos ver de que la cuestión más simple de una humedad en una pared, el hecho de poder tener el modelo y saber en dónde están los caños maestros, dónde hay que romper, eso nos ayudó muchísimo para trabajar en el mantenimiento. Así que el BIM en el mantenimiento yo lo veo vital. Obviamente es muy difícil cuando esa obra no se hizo con BIM, pero cuando fue hecha con BIM, realmente la toma de decisiones del arreglo o la ampliación de algo es superadora respecto a lo tradicional. Manuel Martínez hace una pregunta, comentario, y dice, las empresas estatales están aplicando destinancia, piden BIM, no están capacitados y no saben qué pedir. Mucha gente se les acerca a decirles que es BIM y otros les oyen emocionados, les tiran pelotas, se capacitan y resulta ser una capacitación incompleta o parcial. Esto es un fenómeno ahorita muy acá en Costa Rica con el tema del BIM. Pero en esta línea, acá hay una pregunta de Alejandro, dice, la comunicación e información con el cliente, diseñador, constructor, por todo el tema de transparencia, característico de la metodología, ¿qué tan difícil de manejar o cuál sería la forma más saludable de llevarla 100% transparente con los costos del proyecto? Bueno, ahí siempre hay un problema porque la realidad es que nos ha pasado de querer de alguna manera ser transparentes y hasta muchas veces la misma forma contractual no nos lo permitió. Pero cuando pudimos realmente trabajar de una forma parecida a un IPD, pese a que los contratos de por sí en Argentina serían imposibles de firmar un contrato de IPD porque la legislatura no los contempla a esa forma de contratación, pero nos ha pasado, por ejemplo, y esto es una infidencia, que con John Deere Argentina hubo un problema entre el departamento de legales de la empresa y el departamento de legales de John Deere, y la obra era una obra que había que llevarse y había que finalizar en 7 meses, y no se llegó a firmar el contrato y la obra tuvo que comenzar. Y eso fue lo mejor que le pasó a la obra, no firmar el contrato. Obviamente esto es muy difícil y es muy riesgoso, pero tanto nosotros como John Deere Argentina nos arriesgamos a empezar la obra sin contrato, y el nivel de colaboración que hubo, el nivel de transparencia que hubo por el hecho de no cumplir con cada una de las cláusulas del contrato, generó de que la obra realmente se lleve a un buen cauce y se trabaje de una manera superadora y se lleve a que de alguna manera hayamos estado ambos muy contentos con la otra parte. Esto lamentablemente fue así porque deberíamos tener un contrato que igualmente nos lleve a esta situación, pero bueno, son cosas que pasan y son cosas que hay que entender y hay que ir llevando de a poquito y ver qué herramientas tiene cada uno para lograr esta transparencia y la recomendación es no hacer transparencia como nos ha pasado con clientes que no están dispuestos a transparentarse ellos mismos. Porque también hemos tenido el caso y de golpe uno queda desnudo y el cliente no, o sea, todavía tiene puesto hasta el sombrero y esa es una situación bastante incómoda de afrontar. Perfecto. Bueno, les agradecemos a todos por haber participado. Todavía hay más de 90 personas conectadas. Voy a robarte la pantalla un segundito. Sí, Nada más. voy a ver si yo dejo de compartir. Ahí está. Listo, ahí estamos. Nada más recordarles, mañana tenemos a la gente de BIMRAS. Ellos van a estar dando una charla muy interesante.
Nico, te agradezco un montón. La charla de Nico va a quedar posteada en el canal de YouTube de BIM Plus. Se los voy a poner por acá. Ya está, de hecho, una de las charlas. Ya la charla del día de ayer está. Aquí mañana va a aparecer la de Nico. Y vamos a estarles compartiendo los PDFs de las presentaciones para que los tengan y que sigan pendientes. Tenemos una agenda larguísima, pero muy interesante. Tenemos a la gente de BIMRAS el día de mañana. El sábado tenemos una charla muy interesante de visualización. Y el lunes tenemos la presentación técnica. Acá, Nico, para lo del COVID se hizo un hospital en tiempo récord. Se adaptó un hospital existente y en tiempo récord se adaptó y vamos a tener a la directora, la encargada de la ejecución. En las noticias, pues obviamente sale más la parte comercial. Vamos a tener una presentación de cómo se ejecutó ese proyecto de la adaptación de un hospital en tiempos de crisis para el lunes. Así que estén pendientes. Felicitaciones. Le vamos a estar enviando información y Nico, agradecidísimo. La verdad ha sido una presentación muy clara, muy buena y agradecido con tu participación y presencia acá. No, Johnny, yo muy agradecido de poder participar. Ojalá que la próxima que nos veamos sea en Costa Rica. Me encantaría conocer Costa Rica. Y bueno, y a la gente muchas gracias por estar ahí y me pueden buscar en redes sociales, Edilicia o Nicolás Ruggero en mis redes sociales. Si lo que necesiten, a su disposición. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Adiós.